todos, es un gusto saludarles por este medio, por ahora en la nueva normalidad, por la virtualidad. En este webinar que justamente hemos titulado ¿Por qué deberíamos al menos una vez en la vida acercarnos al teatro? Y esto es algo que realmente a lo mejor no lo hemos considerado. Pues bueno, yo, su servidor Javier García, llevo más de 10 años dedicándome al teatro y justamente conocí el teatro o me acerqué más al teatro a través de la carrera en comunicación que estudié ahí mismo en la Universidad Olmeca. Y hoy en el Día de la Comunidad justamente les quiero hablar de por qué debemos de acercarnos justamente a este bello arte. Pero antes de eso me gustaría que viéramos unos testimonios de algunas personas que me ayudaron para poder realizar este encuentro virtual. Soy au pair y en lo personal el teatro me ha ayudado mucho en la parte del idioma, ya que me es mucho más fácil aprender palabras y expresiones y así poderme desarrollar mucho mejor en mi entorno. Y además, a la hora de trabajar con los niños, me ha servido mucho para canalizar sus emociones y su energía y al mismo tiempo desarrollar su creatividad. A los niños les encanta imaginar mundos, historias, caracterizarse, sentirse dentro de los cuentos y a mí me encanta poder acercarlos un poco al arte y a algo de lo que yo amo hacer. Además, creo que en la niñez es una etapa súper bonita para poder acercarse al arte y al teatro. Soy Augusto Reyes, estudio la licenciatura en Comercio Internacional y gracias a mi experiencia en el teatro he logrado desenvolverme mucho mejor a la hora de expresarme, dar mis ideas, me he vuelto más seguro de mí mismo, he conseguido más confianza y he desarrollado una mejor creatividad que me ha llevado a poder solucionar problemas en la vida real. Desde muchísimo antes de estudiar y entender el comportamiento humano, el teatro me dio la oportunidad de literalmente ponerme en los zapatos de alguien más, de sentir empatía y poder comprender el pensar y sentir de todas estas personas que están detrás de las historias que retratamos sobre el escenario. A mí el teatro me ha permitido esa conexión entre los conocimientos adquiridos en mi vida universitaria y mi pasión, la cultura y el arte. Conceptos como análisis de riesgos, manejo de recursos humanos, manejo de recursos materiales, análisis de costos, proyecciones, elaboración de proyectos, planeación, en fin, todo con un solo objetivo, lograr dar un espectáculo en una sala de teatro que le deje al espectador un mensaje y emociones que permanezcan. Justamente el primer punto que me gustaría tocar después de haber visto estos testimoniales es el de el teatro como humanidad. ¿Por qué? Porque el teatro justamente va a reflejar diferentes aspectos de la sociedad en la que vivimos y son fieles testigos de todo lo que ha acontecido a lo largo de muchísimos años. Entonces, el teatro refleja y posiblemente afecta la visión del mundo de su sociedad, su historia, su filosofía, las actitudes religiosas, las estructuras sociales, los supuestos teóricos, su forma de pensar sobre la humanidad y el mundo con la naturaleza. Y esto lo podemos ver reflejado en tantas obras de teatro, pero incluso puede resultar también algo que funcionaría, ¿no? para la didáctica, ¿no? Cuando nosotros nos queremos también acercar un poco a la educación, ese sería como que el otro punto de por qué el teatro puede resultar tan importante. Si ya vimos que tiene todas estas condiciones que lo vuelven humano, que lo hacen tangible y sensible también ante la presencia del ser humano, pues también tenemos que el teatro puede resultar como una fuerza social. Es decir, el teatro como fuerza social, no solamente porque el teatro está valorado como el segundo oficio más antiguo que existe en el mundo, ¿sí? Y en ese sentido, pues también nos ayuda a comprender de mejores formas cómo está compuesta nuestra sociedad. Diríamos entonces que puede servir el teatro como una herramienta para la educación. Nos encontramos, por ejemplo, ya en estos tiempos en los que existe el teatro científico, el teatro didáctico, el teatro que incluso en algún punto de la historia, pues era de utilidad para la religión para poder enseñarles a todas las personas que vivían en una comunidad
sobre las costumbres o las tradiciones religiosas, y lo hacían a través de los autos sacramentales, ¿no? Que es justamente lo que nosotros el día de hoy conocemos como el Vía Crucis. Se utilizaba justamente para eso. Entonces imagínense el alcance que puede tener que tú puedas enseñar algún concepto a través justamente de la fuerza que tiene el teatro como agente social. Y la otra cuestión que nosotros vamos a poder observar en una obra de teatro es que es el reflejo también de los valores de la sociedad, porque al estar presentándonos situaciones que por muy ficticias que sean, siempre van a estar ahí involucrados los valores que construyen a nuestra sociedad. El otro punto de por qué el teatro o por qué deberíamos de acercarnos nosotros al teatro está justamente dado en la fuerza personal que puede generar el teatro, porque el teatro pareciera que el teatro puede no darnos tanto, pero realmente nos da muchísimo. En la parte de la fuerza personal, justamente, el teatro es algo que nos va a ayudar muchísimo a aprender a trabajar en equipo. Imagínense todas las personas que están involucradas dentro del hecho teatral, porque una obra de teatro, así sea un monólogo, no lo vas a hacer tú solito, lo vas a hacer con un equipo y que va a estar ahí, ¿no? Es decir, en el teatro no solamente se necesita a un actor y a un director, tenemos a alguien que haga la escenografía, que normalmente son arquitectos. Entonces un arquitecto aporta también muchísimo a la fuerza del teatro, justamente a través de lo que ellos saben hacer. Y a través de esos saberes es que uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Yo recuerdo muchísimo cómo cuando estaba en secundaria y en preparatoria me costaba muchísimo hacer trabajos en equipo, justamente porque no siempre nos llevamos bien con todas las personas. Y el teatro tiene esa facilidad, que como no lo puedes hacer en solitario, necesitas siempre un equipo de trabajo que esté respaldándote. Además de que no solamente estoy hablando de escenografía, es decir, tiene que haber alguien que diseñe la música, tiene que haber alguien que diseñe el vestuario, tiene que haber alguien que diseñe la iluminación. Es decir, son muchísimas cosas o muchísimas piezas que son clave para que una obra de teatro pueda llegar a buen puerto, pero no lo puedes hacer solo. Entonces, esa es la otra parte que el teatro nos da como fuerza personal. Aprendemos nosotros a trabajar en equipo, pero también es una herramienta que nos ayuda a tener satisfacción personal, porque obviamente una persona que va y se para en un escenario y está esperando a que el público le aplauda, dicen mucho, ¿no? Que el actor se debe al aplauso, y si es cierto, uno lo hace porque quiere que lo vean. A fin de cuentas, eso es el teatro, ¿no? El lugar para observar, ¿no? Y en tanto que el teatro es el lugar para observar, alguien que hace teatro está haciendo teatro justamente por una satisfacción personal, una necesidad de ser vistos, de ser reconocidos. Pero además, todo este trabajo que puede traer el teatro nos ayuda también a formar personas muchísimo más creativas y con un pensamiento crítico. Y aquí es súper interesante porque cuando tú estás analizando un personaje en el teatro, evidentemente tienes que entender cómo funciona ese personaje, entender cómo es ese personaje y las formas en las que se pueden abordar estos personajes. ¿Cómo puede suceder esto? Imagínense que me toca interpretar a un asesino, pero yo nunca he asesinado a una persona. Por supuesto que esa experiencia no la puedo tomar de mis vivencias, ¿sí? Porque no he matado a nadie. Sin embargo, nos puede, haciendo toda esta parte del análisis de un texto dramático antes de que llegues al punto de representar a esta persona, que en esta construcción que estoy haciendo de ejemplo sería un asesino, pues simplemente a partir de por ejemplo, el trabajo de la psicología, por ahí me tocó ver en algún momento de mi carrera
cómo aplicaban la psicología justamente para el análisis de los personajes y para ayudar a comprender cómo funcionaban esos personajes dentro de las obras de teatro. Y eso también es algo que el teatro nos da, y que aquí también voy a agarrar también un poco de licencia. Yo llevo aproximadamente 5 años siendo maestro de teatro, y hay una anécdota que a mí me encanta contar. Y la anécdota es la siguiente. Pues normalmente yo doy la clase de teatro para adolescentes que están entre los 15 y 17 años, ¿no? Entonces había una situación muy particular porque además el teatro también genera una especie de núcleos familiares y de lazos muy fuertes con las personas con las que haces teatro. Entonces una de las grandes bendiciones que me ha dado el teatro es justamente que me puedo acercar mucho más a la mente de los jóvenes, escucharlos, comprenderlos y entenderlos, e incluso hacer que enfrenten cosas a las que tienen miedo. Entonces me pasó una vez que tenía un alumno que de repente me dijo: maestro, creo que soy homofóbico. No estaba muy seguro, ¿no? Ni siquiera creo que comprendía o llegaba a comprender en su totalidad lo que significaba la palabra homofobia. Y entonces una de las cosas que a mí me gusta hacer es justo ponerlos, retarlos a que se enfrenten a situaciones que a lo mejor les pueden incomodar, ¿no? Y eso también es algo que el teatro ha dado. Da muchísima seguridad a uno como persona, le da toda la seguridad del mundo para, por ejemplo, en este momento yo tener que estar dando este webinar. Y en el caso de mi alumno, justamente, pues yo le dije: pues, ¿sabes qué? Vamos a montar esta obra que se llama Príncipe y Príncipe, Perla Schumacher, que es fue una dramaturga argentina que se naturalizó mexicana. Y justamente, ¿no? La obra habla sobre un príncipe, bueno, y su mamá, que es la reina, evidentemente, le dice: es que ya es momento de que yo sepa a quién le voy a dejar al reino, y para eso yo necesito que te cases. Entonces manda a llamar a todas las princesas casaderas del reino para que él eligiera una, y pues se casara, ¿no? Y ella pudiera ya también de alguna u otra forma abdicar el trono y pues dedicarse, que el hijo se dedique ahora a ser rey. Pero ¿cuál va a ser la sorpresa en esta obra? Que justamente el príncipe termina enamorándose de otro príncipe, ¿sí? Entonces el reto para este alumno fue que él interpretara al príncipe, y le di el papel protagónico, que es el del príncipe, ¿no? Junto con otro compañero que hacía al otro príncipe, el príncipe azul me parece que se llamaba. Y fue bien interesante, ¿no? Porque al final de todo el trabajo que hicimos, que fue un proceso larguito, pero al final terminó agradeciéndomelo, porque entonces llegó a comprender esa parte de la humanidad de la que él quizá no estaba tan seguro qué opinar al respecto. Y esto es algo que a mí me encanta y que siempre que estoy hablando de teatro me gusta remarcar cómo el teatro también nos ayuda, a partir de ese análisis de un personaje, a quizás generar empatías y generar tolerancias donde quizás nosotros creemos que no somos ni empáticos ni tolerantes. Ese caso particular a mí me encanta, porque lo mismo lo podemos repetir con muchísimas otras historias. Hubo una historia que se llama El Sur viaja en tren. Igual fue un montaje con mis alumnos de prepa, pero lo bonito de esa obra era justamente que hablaba de los niños que viajaban en los trenes desde Centroamérica hacia México, y obviamente con la finalidad de poder llegar a los Estados Unidos. Entonces este juego escénico, que además era muy lindo, tuvimos una mesa de trabajo en la que todos, así, porque además sucedió en equipo, era una obra con muchísimos personajes, y fue bien interesante
que en ese preciso momento había una crisis de migrantes que estaban pasando por nuestro país, y que a lo mejor mucha gente no veía con buenos ojos. Y entonces el que ellos descubrieran a partir de esta obra, El Sur viaja en tren, descubrieron cuáles son las historias y cuáles son las vivencias de todas las personas que están haciendo este viaje con la idea de poder mejorar las vidas de sus familias. Entonces el teatro también sirve para eso, ¿no? Es una construcción social, nos ayuda a construir nuestro pensamiento crítico, pero también nos ayuda a sensibilizarnos sobre las diferentes condiciones que pueden estar atravesando las personas alrededor del mundo sin que nosotros conozcamos a bien por qué están en esa situación. Nunca nos hemos puesto o nunca nos hemos detenido a pensar en qué es lo que está pasando con los niños migrantes y la forma en la que ellos descubrieron que están tratando simplemente de mejorar sus vidas porque a lo mejor en sus países no existen las mejores condiciones para poder desarrollarse. Eso lo vieron ellos a través de ese análisis de texto y pararon muchísimo ellos la crítica en redes sociales hacia estas personas que estaban viajando de Centroamérica a México para poder llegar a Estados Unidos. Eso es algo también que nos da el teatro. Entonces, ya hemos hablado también de cómo es el teatro ya como humanidad y queda más que comprobado con todo esto. También como, repitiendo un poco, el teatro como fuerza social, ¿no? Ya sea tanto para la educación o para simplemente reflejar los valores de la sociedad. Y esta parte que también es muy bonita, que es la de el teatro como fuerza personal, que te ayuda a construirte como ser humano, con sus satisfacciones personales, con el trabajo en equipo, con el análisis de texto, con la tolerancia y con la empatía. Nos vuelve tolerantes, nos vuelve empáticos y nos vuelve más sensibles. Y finalmente, el teatro también es un constructo de muchísimas artes. Se vale de muchísimas artes. Les comentaba no hace rato sobre el trabajo en equipo, dado justamente porque el teatro, y es bien curioso, ¿no? El teatro no está considerado dentro de las bellas artes. Sin embargo, el teatro se vale de todas las bellas artes para poder hacerlo. Se necesita de entrada una persona que escriba el texto. Se necesita también a un arquitecto que diseñe la escenografía, ¿no? Existen fórmulas muy específicas para poder manejar las lámparas, y que los técnicos de teatro también son muy necesarios en estas situaciones. Si estamos hablando de teatro musical o incluso cuando no es teatro musical, necesitas de una persona que componga la música, que escriba la letra. Se necesita del trabajo de los actores, se necesita del trabajo de los diseñadores, de los publicistas, se necesita el trabajo de un productor ejecutivo. Es decir, el teatro realmente, si lo ponemos sobre la mesa, el teatro puede ser una fuente de empleo muy grande para muchísimas personas, y la única forma que nosotros tenemos de poder hacer que el teatro no muera, sobre todo en estos tiempos en los que por la contingencia, por la pandemia, tenemos que ver el teatro de otra forma. Nosotros ya nos estamos, por ejemplo, moviendo a espectáculos digitales, pero esto no sucede solito. Es decir, para que el fenómeno teatral como tal suceda, tiene que estar también la parte del público. Si el público no está, si el público no va al teatro, el teatro puede correr el riesgo de quedarse en el olvido. Y ya para ir terminando un poco este webinar, hay algo que a mí siempre me ha gustado citar, que es del maestro Federico García Lorca. En uno de los eventos más grandes que tuvo en España, se aventó un discurso muy importante sobre el teatro y los públicos. Y de ese discurso rescato lo siguiente: un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Entonces, no dejemos de ir al teatro.
acerquémonos al teatro y volvámonos mejores personas haciendo teatro o viendo teatro. Y nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento a la Universidad Olmeca por esta invitación e invitarlos a que sigan nuestra página www.tabascoalteatro.mx y ahí mismo ustedes pueden checar la cartelera de todos los eventos teatrales que existen en Tabasco, y cuando esta pandemia acabe, espero podamos saludarnos en el teatro. Muchas gracias. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría.